Frente a frente. Un hospital en cualquier lugar de El Salvador, ¿cuál es la emergencia quirúrgica más frecuente? Y esta es la apendicitis aguda. Es la emergencia quirúrgica más frecuente que puede presentar una persona muy frecuente y que puede resolverse a través de una cirugía que, si se diagnostica y se trata a tiempo, a lo mejor usted le ingresa el día de hoy y ya mañana se va a su casa. Pero si el diagnóstico se retrasa, puede tener complicaciones importantes, puede prolongar los días de estancia hospitalaria, requerir cuidados intensivos y lo más importante es que pone en peligro su vida. El apéndice es una porción de nuestro intestino que es como una evaginación, como un saquito, como una vesiculita que está por ahí en el lado derecho, por debajo del ombligo, en la parte inferior, y que lo que ocurre es que en esta porción pequeña de intestino, que es como un anexo del intestino, se tapa la salida y entonces al taparse la salida comienza todo un proceso de inflamación, de crecimiento de bacterias, de inicio del dolor, hasta que la evolución natural, es decir, si no se interviene a tiempo, el apéndice se va a perforar y al perforarse, pues el contenido fecal se libera al abdomen y ya a esta condición le llamamos peritonitis y es una enfermedad más seria, más grave. El problema principal cuando presentamos un dolor abdominal es que el dolor abdominal es un síntoma de muchas enfermedades que incluso a los médicos más experimentados nos puede representar un reto hacer el diagnóstico adecuado. Y cuando la persona que tiene el dolor se automedica, enmascara el dolor. Se quita el dolor, se alivia el dolor, por supuesto, pero la enfermedad que está ocasionando el dolor continúa y cuando usted llega al médico, si es que no llega tarde, esta enfermedad ya va enmascarada por los analgésicos y al médico se le hace más difícil detectar y diagnosticar una apendicitis aguda. La apendicitis aguda tiene un cuadro clínico que digamos que el 80% al 90% van a presentar una secuencia de síntomas clásicos que es un dolor abdominal que le va a iniciar poco a poco, le va a iniciar gradualmente. No es un dolor que va a ser fuerte, sino que puede ser un dolor muy suave que característicamente, por ciertas características del desarrollo del embrión, el dolor le puede empezar en la boca del estómago por arriba del ombligo. Es un dolor que va suavecito, suavecito, y eso hace que las personas puedan confundirse y pensar que se trata de algo leve. El apéndice está rodeado o tiene en su estructura ganglios linfáticos o tejido linfoide. Cuando este tejido linfoide se inflama, el apéndice se ocluye la salida del apéndice. Es como que el apéndice sea un pedacito de intestino que sale del ciego, pero que tiene solo un orificio de entrada. Al inflamarse se obstruye y entonces no puede salir el contenido fecal y empieza a inflamarse. Entonces, cuando se inflaman los ganglios del apéndice o el tejido linfoide, se obstruye la salida. La principal función del apéndice secal tiene funciones inmunológicas. Es decir, produce anticuerpos, produce células de defensa, porque básicamente en las paredes del apéndice hay tejido linfático, tejido linfoide. Ahora bien, ese tejido linfoide lo tenemos en los ganglios de nuestro cuello, de nuestras axilas, tenemos ganglios en las ingles, ganglios adentro del abdomen. Entonces, al quitar el apéndice, pues no es un órgano fundamental para la vida, no es un órgano indispensable para la defensa de nuestro cuerpo. Los cálculos en la vesícula biliar son tan frecuentes, es una patología tan frecuente que hasta el 10% de la población puede presentar cálculos en su vesícula biliar. Piedras que son más frecuentes en las mujeres antes de los 50 años de edad por la influencia de las hormonas y ya de los 50 años de edad en adelante la frecuencia se iguala entre hombres y mujeres. El punto es que por el exceso de colesterol principalmente y por otros trastornos del metabolismo, el colesterol se hace piedras, se endura en el interior de su vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que está ubicado por debajo del hígado del lado derecho y que prepara la bilis que produce el hígado
para que cuando comemos y el paciente siente la comida en el estómago, el intestino, la vesícula se contrae y expulsa el contenido biliar para facilitar la digestión, particularmente de la grasa. Pero cuando se forman estas piedras, estos depósitos que pueden ser como arenilla, que le llamamos lodo biliar, o pueden ser piedras más grandes como los cálculos, al contraerse, al intentar pasar estas piedritas por los conductos, desencadena un dolor de fuerte intensidad, como un cólico, a diferencia de la apendicitis que hablamos que era un dolor lento, suave. Este es un dolor que inicia usualmente después de comer una ingesta de comida grasas, súbito, cólico de fuerte intensidad, por el lado derecho del abdomen, justo por debajo de las costillas, que la diabetes mal controlada afecta todos los órganos, simplemente porque cuando andamos los niveles de glucosa elevados, la glucosa se anda por allí uniendo a nuestras proteínas y se une de forma irreversible a todas las proteínas del cuerpo. Y entre las estructuras que afecta principalmente son los nervios, nuestros nervios periféricos. La glucosa se une a los nervios periféricos y eso produce la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una complicación de una diabetes mal cuidada, maltratada, descompensada, que básicamente tiene dos fases. En la primera, el paciente tiene un dolor en los pies, en los miembros inferiores. La neuropatía diabética produce dolor de fuerte intensidad. Y en la segunda fase, cuando esto ya progresó, viene el efecto opuesto. Pierde toda la sensibilidad. Ahora, una hernia es una debilidad en la pared abdominal a través de la cual puede haber una salida, por explicarlo de esa forma, de un contenido intestinal, que puede ser de la grasita que tenemos alrededor del intestino o una porción del intestino. Son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, debido a que pues, el escroto permite la salida o el paso de los conductos que tienen que ver con la reproducción masculina del testículo, y son una causa importante de consulta en las emergencias también, pero que muchas veces los pacientes las pueden percibir o se las pueden diagnosticar como un abultamiento. Una persona puede sentir un abultamiento en su abdomen, en su región inguinal, y eso pues puede corresponder a una hernia. Frente a frente.